Dios le bendiga grandemente a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Hoy voy a traer una enseñanza a lo que se refiere cuál es la verdadera religión. Se dice que hay más de 10.000 religiones en el mundo. Y cada uno dice, la mía es la verdadera. Porque tienen sus ritos, tienen sus prácticas morales, normas y cosas de hombre que se dejan llevar por eso. Pero en el cristianismo no es así. En el verdadero cristianismo no se le dice religión, sino una relación con Dios. Cuando Cristo vino, no vino diciendo yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy santero, yo soy santera, yo soy brujo, bruja. Cristo no vino predicando religión. No es la religión la que salva. Porque entonces si fuera la religión que salva, yo diría, bueno, yo soy de tal religión y esa es la verdadera y me va a salvar. Pero no. En todas las religiones, vamos a ponerlo así, en todas las religiones hay gente buena y gente mala. La Biblia dice que los que han de ser salvos ya Dios sabe antes de la fundación del mundo. Y los que han de ser salvos Dios los va a traer al conocimiento de la palabra para que conozcan la verdadera relación que deben de tener con Dios mismo. Porque la religión, eso lo que trae, que es una cosa que son de ritos. Como dice en Colosenses capítulo 2 versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, se están dejando llevar por lo que le digan, por lo que le enseñan, porque mi papá, porque mis abuelos, mi papá estuvieron ahí y mis antepasados, yo voy a estar ahí. No, eso no es así. Ahora ya ha llegado este mensaje, este estudio, para que tú mires y recapacites que no es la religión. Yo no estoy en una religión. La iglesia donde yo voy es un lugar donde se practica, donde se predica la palabra y se practica. No porque yo vaya ahí voy a decir todos los que están aquí son salvos. Esta es la verdadera religión. Yo tampoco puedo decir esta es la verdadera religión, porque hay gente buena y gente mala en todas las iglesias. Pero entonces uno de los puntos principales que uno debe de tener para uno estar bien con Dios, como dice en Apocalipsis 3:20, 21, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces el punto es venir al Señor. Haz que yo creo en el Señor. Pero es que una cosa es creer y otra cosa es creerle a Él. Si tú conoces al Señor es porque tú lo has escuchado, que tú crees que Él vino y murió, pero no sabes de lo que la palabra de Dios dice. No sabes ni quizás has leído ni la Biblia. O quizás sí la has leído y la estás poniendo a tu manera. Pero entonces hay que practicar lo que la Biblia dice. En Mateo 15:8 dice, he aquí este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay muchos que dicen que honran a Dios y que lo quieren, pero en su corazón no sienten esa paz que Dios da, no sienten esa tranquilidad, no sienten esa presencia del Espíritu Santo. Estoy hablando de algunos, de los que no conocen todavía al Señor. Nuestro fundamento está en Efesios 2:20, eso empieza desde ahí. Que empieza el de los profetas del Antiguo Testamento, de los apóstoles y de Jesucristo, la principal piedra del ángulo. De ahí donde empieza.
porque creemos en todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y que Dios cogió a los 12 apóstoles y de ahí empezó a los 12 apóstoles, empezó a predicarse el Evangelio a toda criatura. En Marcos 16:16 Jesús mismo le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú que me escuchas, ¿tú predicas el Evangelio? ¿Tú vas a las calles y predicas el Evangelio como Jesús mandó? Por eso a nosotros nos llaman evangélicos, porque nosotros vamos a predicar el Evangelio. Esa es la forma en que nosotros vemos, conocemos al que es de Dios y al que no es de Dios. Como dice Jesús en capítulo 7, versículo 20. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos, por su testimonio, por su forma de pensar, de ser, por lo que hay en el corazón. Entonces, es facilito de conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. En Lucas 6, 4, 5 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno o lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a demostrar lo que eres. Porque nosotros tenemos que vivir a Dios, vivir por fe, buscar a Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos es por fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a tener fe si nunca has leído la Biblia? Y si la has leído, trata de practicarla. Y si la has leído y la estás practicando, pues qué bueno por ti. Yo lo digo por los que no lo han hecho. En 1 Corintios 1:12, que cada uno de vosotros dice, unos dicen, Jesús dice, unos dicen, yo soy de Pablo, otro de Cristo y otros de Cefas. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? No, ni Pablo, ni María, ni Pedro, ni cualquier Dios, ni cualquier religión, o a la persona a quien tú le pides, fue crucificado. Él mismo lo está diciendo ahí la palabra. En 1 Corintios 1:12, que el que fue crucificado y resucitado fue Jesucristo. A Él es a quien hay que seguir. Jesucristo en cierta ocasión, para hablar de algunas religiones, algunas 2 o 3, Jesús le dijo a unos sacerdotes, a unos fariseos, en Mateo 23:27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, porque por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos secos y de toda inmundicia. Entonces, ellos se creen que por la religión que tenían, que eran los más conocidos, porque sabían de la ley, porque sabían de las cosas de Dios. Entonces ellos creían que esa era la verdadera religión y hacían pensar a los demás que eran así. Pero Jesús vino y les dijo en la cara, no, ustedes son unos hipócritas fariseos. En cierta ocasión en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 38, le dijeron a Jesús, ¿cuál es mi prójimo? ¿O quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, y unos ladrones le hirieron y le quitaron todo lo que tenía, y lo dejaron herido en el camino. Y vino un sacerdote y lo vio, y siguió de largo, no le importó dejarlo ahí. Y pasó después un levita y también siguió de largo. Después vino un samaritano y lo vendó, le sanó sus heridas, le ayudó. Y por eso se le dice a Jesús que Jesús es el buen samaritano. Las otras religiones no te van a salvar. El que te va a salvar es Cristo. Él viene y sana tus heridas, perdona tus pecados, te ayuda donde quiera que estés.
Vino también en Mateo 19, del 16 al 23, un joven rico y le dijo a Jesús, Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y él le dijo, no, es que yo los guardo, yo me los sé desde pequeño, desde joven, yo me los conozco. Y Jesús le dijo, pues entonces vende los bienes que tú tienes a los pobres. Y el joven se fue triste. Se fue triste porque, aunque supiera todos los mandamientos, lo que tenía en el corazón era el amor a las riquezas. Por eso no importa, como este joven, que te hayan criado en una religión o que te sepas los 10 mandamientos y que estés yendo del de jovencito y tus abuelos y tus padres fueron ahí. No importa. Jesús te va a decir, bueno, haz esto y vas a ver si es verdad o no. En Hechos capítulo 7, 58, había un joven que era Saulo de Tarso. Él era judío y él creía que él vivía para Dios. Él mataba a los cristianos. Y a un joven llamado Esteban, cuando lo mataron, le echaron su ropa en sus pies y él consentía en la muerte de él. Y entonces este mismo Saulo reconoció que él estaba en una religión y que no era en esa religión donde él estaba, era la verdadera, pero cuando estaba pensaba que estaba haciendo bien. En Hechos, en Hechos 26, del 5 al 14, Pablo dice, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, decía él, viví fariseo. Y cuando iba por el camino, se encontró con una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tuvo un encuentro con Jesucristo. El que sigue a los cristianos está siguiendo a Jesucristo, está en contra de Jesucristo. Porque los que predicamos a Cristo y se meten con nosotros, se están metiendo con Él. Del día ahí Pablo se dio cuenta y tuvo la experiencia con Cristo de que no es la religión la que lo salvaba de como fariseo como era, sino ese encuentro, esa relación que tuvo con Él. En Hechos 15:9, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor, a la iglesia de Dios. Mucha gente dicen que aman a Dios y quieren a Dios, y cuando uno les habla de Dios, les duele por dentro, pensando que no, que la religión de ellos es verdadera, porque le meten en sus mentes, en sus cosas, y les dicen, no escuchen a esos evangélicos porque les van a comer el cerebro. No les den lugar ni para hablar con ustedes, porque entonces los van a convencer. Eso le dicen muchos. Y entonces tienen miedo. ¿Por qué van a tener miedo si le estamos hablando de Dios? Le estamos leyendo la Biblia. Y si usted quiere curiosear y mirar si es verdad que lo que usted está practicando en la religión donde usted está es verdadera, entonces tiene que hacer lo que la Biblia dice. Había otro caso. En Lucas 11, 27 al 28, una mujer le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la practican. Entonces, ya vemos que el de ahí ya estaban poniendo a María por alto. Y Jesús le dijo, no es María, es la palabra de Dios que tiene que leerla. Y Jesucristo es la palabra. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. En Mateo 15:14 dice, un ciego guía a otro ciego y ambos van a caer al hoyo. Entonces, por tú dejarte guiar por alguien que te está guiando,
los dos van a perderse, los dos van a caer en el hoyo. Él no te va a decir, yo le enseñé así, o tú no le vas a poder decir a Dios, Él me enseñó así. No, porque también vengo yo y vinieron muchos a decirte, Cristo te ama, lee la palabra y sigue lo que el Señor diga. En primera Pedro, capítulo 4:11, dice, el que hable conforme a la palabra de Dios. Ah, sí, pero a donde yo voy, yo veo que ellos usan la Biblia, la leen. Sí, pero tú no estás mirando en la Biblia si lo que están diciendo es verdad. Sin embargo, nosotros cuando vamos a la iglesia, todos llevamos la Biblia para estar seguros que lo que están hablando es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Entonces, los puntos es aceptar a Cristo como su Salvador y seguirle. Basarse en la palabra de Dios y ponerla en práctica, y dar buenos frutos. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Esa es la verdadera relación con Dios, no una religión. Cristo te ama. No importa en qué religión estés, básate en la Biblia. Esto es lo que está llegando a ti, no es una casualidad. La verdadera religión no es religión la verdadera. El verdadero es Cristo, como lo acabé de decir ahora en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Segundo, tú lee la palabra tú y ponla en práctica. Y tú leyéndola solito o solita te vas dando cuenta cuál es la verdadera creencia y cuál es la verdadera relación con Dios. Yo no digo que la religión mía es la verdadera, porque no hay religión. Yo no predico religión, ni digo que la religión mía es verdadera. En donde yo voy a la iglesia, yo no digo que es la verdadera. El verdadero es Cristo. Cristo es el verdadero. La palabra de Dios. Y ponerla en práctica. Dios te ama mucho. El propósito mío no fue herirte tu creencia, sino traer la verdad. Dios te bendiga grandemente.